Vamos a hablar acerca de si eso que has estado cantando se ve evidenciado en tu vida. Pero antes de comenzar, quisiera platicarte una pequeña historia. Para los que no sepan, yo soy de Torreón y soy gente de Torreón. Y, y mi primer carro, mi papá me lo regaló a los 16 años. Entonces, mi papá, nosotros nunca fuimos de dinero. Entonces, yo sabía que a mi papá le había costado mucho esfuerzo para poderme comprar ese carrito. Me acuerdo que era un Escort. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Yo estaba enamorado de mi Escort porque mi papá llegó, me lo enseña primero y me dice, mira el carro que traje. Y yo, voy y le digo, trae rines. Y luego, ¿trae sonido? Me dice, sí, trae y retumba. Y yo, qué padre. Me dice, es tuyo. Y yo, Me acuerdo que tenía 16 años, pero mi papá me dijo, hijo, yo te voy a regalar este carro porque me es más barato hacer el esfuerzo ahora de lo que ahora estás gastando en camiones, en transporte público. Entonces yo te voy a regalar este auto. Solamente te voy a dar una condición. Y me dijo, no te voy a dar un peso más para gasolina. Lo que te daba ya para tus camiones, con eso te vas a tener que administrar y con ese mismo dinero le vas a estar poniendo gasolina. En cuanto tú me comiences a pedir más gasolina, yo voy a vender ese carro. ¿Qué creen que pasó? Bueno, le sigo platicando. Lo que pasó fue que pues llegó Sergio a la preparatoria y inmediatamente algún compañero dijo, se me olvidó la libreta. Y yo dije, yo te llevo, yo traigo carro. De repente alguna compañera decía, se me olvidó el maquillaje en mi casa. Y yo te llevo, yo tengo carro. Evidentemente, pasaron 2-3 meses, muy poquito tiempo, y mi papá me dice, yo me acerco con mi papá y le digo, papá, necesito más dinero para la gasolina. No completo. Y él me dijo, hijo, ya habíamos hecho cuentas y por supuesto que terminas bien el mes. No necesitas ni un peso más. Entonces yo dije, qué injusto eres, papá. ¿Cómo? Eres un papá injusto. No está padre que seas así. Entonces él, obviamente, como me lo he prometido, me dijo, hijo, o haces algo o voy a vender ese carro, o aceptas las condiciones, la encomienda que yo te había dado, la cual era una encomienda justa, o vendo el carro. Y yo, tenía 16 años, era joven y tonto, ¿verdad? Lo joven ya se me quitó. Pero, pues evidentemente, al día siguiente el carro ya no estaba. Pasados algunas semanas, me arrepentí tanto. Yo decía, no, ¿por qué? Y sufrí mucho por los siguientes años. Ahora, ¿por qué te platico esta historia? Porque la realidad es que de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar acerca de un texto que en primera instancia tú puedes llegar a decir, wow, qué Dios tan injusto, qué Dios tan duro, qué Dios tan fuerte. Pero cuando vayamos estudiándolo vas a decir, no, qué Dios tan bueno. ¿Les parece si oramos otra vez? Señor Dios, entrego este tiempo a ti. Tú eres el que utiliza a las vasijas de barro. Te ruego que utilices a esta vasija de barro. Señor, tú eres el que habla a los corazones, tú eres el que toca los corazones. Espíritu Santo, te ruego que seas tú tocando cada uno de nuestros corazones y que sea tu palabra la que nos edifique. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, como anunciaban hace unos días atrás, regresamos a Zaqueo, a Lucas, al eterno Lucas. Entonces vamos a continuar en Lucas capítulo 19 y vamos a leer a partir del verso 11.
Van a aparecer ahí los versos, o abre tu celular, o abre tu Biblia. Y dice, estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien, ayúdenme a repetir esa palabra, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, Señor, tu moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo, pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos dijeron, les digo que a cualquiera que... Ellos dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Se quedaron muy callados. En primera instancia, esta lectura parece un tanto amenazante. Claro, dice, y a sus enemigos les dijo, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Hay una versión que dice, tráiganlos acá y dególlenlos frente a mí. Yo les dije que en primera instancia podía sonar así, pero vamos a ir estudiando lo que acá dice, el significado de lo que aquí se describe. Lo que queda en evidencia en primera instancia es que Cristo viene y establece un reino, y ese reino demanda diligencia. Punto. Bien sencillo. Cristo establece un reino y ese reino demanda diligencia. Y cuando comenzamos a ver otra vez el verso 11, tenemos que recordar dónde estaba pasando esta historia. Esta historia estaba pasando en casa de Zaqueo. Los que vinieron la semana pasada recuerdan que hubo una cena en casa de un recaudador de impuestos, chaparrillo. Para los que no estuvieron, la semana pasada va y me bautizó como Zaqueo. Por eso nos reímos. Pero entonces decía ahí, ¿no?, que estaba en la casa de este recaudador de impuestos, donde el tipo al final, después de su encuentro con Cristo, pasa algo asombroso. Y eso asombroso es que él empieza a decir, ¿sabes qué? Si a quien le he robado, le voy a dar más. El encuentro que había tenido con Cristo dio una evidencia inmediata. Ahora, aquí es donde comienza a describir esta parábola. Y te voy a explicar por qué. En ese momento, en la casa de Zaqueo, había mucha gente. Había hombres ricos, había muchos chismosos. Recordemos que Jesucristo en ese momento tenía mucha fama. Entonces decían, ahí viene el que dice que es el Mesías. Vamos. Me imagino que estaba en la cena Jesús y había mucha gente ahí.
Entonces había mucha expectativa puesta sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos decían, ya está en Jericó, ya está bien cerca de Jerusalén. Entonces, al llegar a Jerusalén, probablemente ya se manifieste como ese rey, como ese Mesías que viene a salvarnos. ¿Cuál era la expectativa que ellos tenían? Claro, ellos tenían la expectativa de que serían liberados políticamente. Si recordamos históricamente en ese punto, los romanos tenían subyugados al pueblo judío. Entonces ellos lo que estaban esperando es que viniera este rey, este Mesías profetizado, y que viniera con gran poder y que llegara con muchas armas y que de repente, ¡pum!, eliminara, destruyera todos sus enemigos. Entonces ellos decían, ya se va acercando, esto ya va a pasar. Entonces todos estaban expectantes. Hoy nosotros volteamos hacia atrás y sabíamos a qué venía Jesucristo. Entendemos ahora que la liberación no era una liberación política, era una liberación más grande. Era una liberación de nuestros pecados. Era una liberación espiritual. Era una liberación eterna. Sin embargo, por eso es que Jesucristo ve la necesidad de hablar acerca de esta parábola. Y comienza diciendo en el verso 12, por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y lo que él empieza es que a manera de figura, él empieza a dividir las partes. Primero dice, voy a partir. Hay una advertencia de que se va. Después explica cuál es la razón de su partida. Lo acabamos de leer. A recibir un reino para sí. Pero también después advierte que va a volver. Dice, y después va a volver. Y inmediatamente lo que hace es que empieza el escrito a marcarnos una diferencia entre dos grupos de personas. Unos que ahí se denomina como los suyos, como los siervos. Y a ellos les da una encomienda. Yo quiero hacerte una pregunta. Hasta lo que hemos leído, ¿los siervos hicieron algo para ganarse esa encomienda? Los siervos, ahí en algún momento dice, y se portaron tan bien que entonces les dieron ese regalo, ese dinero, esas minas. ¿Dice así? No. ¿Qué significa? Que era mera gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo que te dan y no lo mereces. Y eso se quedaba bien evidente, bien claro ahí. Pero había otro grupo que dice que eran los ciudadanos. Ahora, otra vez, nosotros volteando hacia atrás podemos entender que a quien se estaba refiriendo era al pueblo judío. Porque el pueblo judío es a quien Jesucristo llegó, a los primeros, a quienes declaraba, hey, el reino ha llegado, el Mesías ha llegado, ya llegué, ya estoy aquí. Pero dice que los judíos no respondieron ante él. Ahí estaba hablando de ese segundo grupo. Y me encantaría que conforme vayamos estudiando esto, tú vayas identificándote con quién te pareces más. ¿A un siervo? Porque si eres siervo, tú has recibido una encomienda. Pero tal vez simplemente eres un ciudadano más. Alguien que no se ha sometido al reino de Cristo. ¿Cómo vamos a saber eso? Bien sencillo. Dice acá, verso 13, llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y en el verso 15 comienza a decir, y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. ¿Qué va a pasar cuando tú estés frente a este rey que venga coronado con toda su gloria, con toda su majestad? ¿Cómo vas a estar tú? Ahora, aquí los que ya tienen algún tiempo yendo a alguna iglesia
van a entender muy fácil o van a recordar que hay una parábola muy similar en Mateo. La gran diferencia es que en Mateo dice, a unos les dio 1, a otro 3, a otro 5. Está hablando de diferentes cantidades. Sin embargo, aquí no, a todos les dio lo mismo. Ahora, los que ya somos hijos de Dios, los que ya estamos reconciliados con Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, a nosotros ya se nos ha otorgado esa mina. Ya se nos ha otorgado eso de valor. ¿Qué es eso de valor? ¿Qué es esa mina? El Evangelio. Repite conmigo, el Evangelio. Si tú ya estás en paz con Dios por haber puesto tu fe en Cristo, eso ya se te ha otorgado. No te lo ganaste, es mera gracia. Ahora, cuando dice aquí, ve y haz negocio, ve y multiplícalo. ¿Qué implica esto? Bien sencillo. ¿Me acompañas a leer Hechos capítulo 1, verso 8? Ahí va a estar muy explícito. Dice, pero recibían poder cuando el Espíritu Santo venga. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Hago una pausa ahí. Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, ya estaba a punto de ascender, estaba con un grupo de personas y junto con esas personas es que pasa esto. Y les empieza a decir, y serán mis testigos. ¿Qué dice ahí? ¿Serán mis qué? Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué implica esto de ser testigos? Eso es la manera en que nosotros empezamos a reflejar a Cristo. Esa es la manera en que tú empiezas a multiplicar. Esa es la manera en que tú empiezas a negociar de manera correcta con el Evangelio. Hay muchas maneras, pero te quiero hablar de dos, porque creo que ahí se pueden englobar todas. La primera es con la evangelización, con la predicación oral, hablada. ¿Sí? Vamos a Romanos 10, verso 14 y verso 15. Es un verso muy conocido y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahí está una manera bien clara. ¿Quieres multiplicar lo que ya se te ha otorgado por gracia? Háblalo. Pero hay una manera que es de manera más cotidiana, porque muchas veces eso lo malinterpretamos con, entonces tengo que ir con todos mis vecinos, casa por casa y hablarles. Si tú crees que esa es la manera correcta, hazlo. Si Dios te está moviendo eso, hazlo. Pero hay otra manera. ¿Cómo? Siendo sus testigos. ¿Cómo? Reflejando con tu vida. ¿Cómo reflejas con tu vida? Bien sencillo. Esto tú lo puedes estudiar con detenimiento en 1 de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3. No va a aparecer, nada más voy a leer algunas frases, pero fíjate cómo dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Ahí está, te estoy dando, ahí es tu negocio. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Quieres ver otra manera? Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes, y continúa describiendo. ¿Quieres ver otra manera de cómo reflejas con tu vida? ¿Cómo multiplicas con tu vida? Bien fácil, dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y hay algunos que dicen, yo tengo de esos, yo tengo un jefe de esos. Espero que usted me diga, yo soy de esos jefes, ¿verdad? Pero si tú tienes un jefe de esos, hey, aquí ¿qué te está diciendo? ¿Quieres reflejar? ¿Quieres invertir en el reino? Ahí está la manera. Ahora vamos a un tema que es todavía más importante, que no es tan evidente hacia afuera, pero es bien evidente hacia adentro, en lo íntimo. ¿Por qué? Dice asimismo ustedes, mujeres,
ustedes estén sujetadas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta, fíjense, por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Ahora la contraparte, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva. A ver, maridos casados, digan comprensiva. No, también pocos. A ver, otra vez todos los casados, digan de manera comprensiva. De este lado no hay casados. Ok. Dice, de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahora todos recordamos que también Jesucristo dijo, hey, ama a tu prójimo. Y ahí donde puedes decir, no, pues sí, yo amo a mi prójimo, pero también dijo, ama a tu enemigo. Ahora, ¿quién es mi enemigo más recurrente? Porque, ojo, enemigo no solamente es con la persona que tienes un problema ya por años. Mi enemigo más común es mi esposa. Y explico por qué. Si vamos a la definición de enemigo, enemigo es alguien que tiene una posición diferente a la tuya. Entonces, si mi esposa Daf quiere comprar bananas y yo quiero comprar mangos, en ese momento, ¿en qué nos convertimos? En enemigos. Y ahí dice, ámala. Justo ahí es donde empieza a decir que sea comprensivo. Pero eso no termina ahí. Podemos seguir hablando de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. La manera de invertir en el reino se ve siendo testimonio con tu propia vida. Ahora, si yo ahorita parara la predicación y tuviera una entrevista contigo y te preguntara, oye, tu manera de vivir, ¿de qué está siendo evidencia? ¿Tu manera de vivir está siendo evidencia de que eres un siervo? ¿Y de que eres un siervo diligente? O más bien si eres un siervo, pero como dice ahí, un siervo inútil. O incluso tú eres de los que está de este lado y dice, no, eso es una tontería. Sometida yo como mujer, pues ¿por qué? No, yo como hombre, ¿por qué me voy a someter a mi esposa? ¿Por qué me voy a someter a un jefe que es así? ¿En dónde estás tú? Tu manera de vivir, ¿qué es de lo que da evidencia? Y después en la parábola continúa describiendo, ¿no? Dice, hey, regresa el rey, el que se fue como noble, dice que regresa como rey. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién está esperando la segunda venida de Jesucristo? Como 3, bien. Bueno, la realidad es que si estás de este lado, yo esperaría que tú dijeras, yo estoy esperando esa venida. ¿Por qué? Porque ese rey viene. Mi rey viene. Y cuando venga, la realidad es que va a estar frente a ti y te va a llamar a cuentas y te va a decir, ¿qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué has hecho con ese precioso evangelio? ¿Lo has multiplicado? Gracias por esa respuesta tan genuina. Si no escucharon, alguien dijo no. Ok. Mira, la diligencia es la única respuesta correcta ante la encomienda de Cristo. Simple y sencillo. Cuando empezamos a ver la manera en que respondieron los siervos, vemos al primer siervo que dice que llegó, se le llamó a cuentas y de una mina regresó 10 minas. Devolvió el 1000% de ganancia. ¡Wow! Imagínate que todo eso fuera ahorita y que todos estuviéramos aquí y alguien diga, yo lo multipliqué 1000 veces. Yo creo que todos diremos, bien, padrísimo eso. Por supuesto, es fascinante la respuesta cuando le dice, hey, buen siervo, buen siervo. Ahora, allí hay una recompensa y ahí es donde todos decimos, véngase, ahí viene lo que me gusta, ahí viene la recompensa. Y dice que lo puso por autoridad sobre 10 ciudades. Y aquí es donde, ojo, fíjate cómo llegamos a ser muy similares
a las personas de aquel entonces. ¿Cómo? Sí, los judíos estaban esperando ser liberados políticamente de los romanos. Eso es lo que ellos estaban esperando. Eso es lo que, por eso estaban puestos sus ojos en Cristo. Porque decían, si este es el bueno, este me va a librar de los romanos. Pero nosotros hoy tenemos expectativas equivocadas igual que ellos. Muy similares. ¿Por qué? Porque decimos, si yo he puesto mi fe en Cristo, pues la recompensa es que me va a dar autoridad. La recompensa es que mi vida ya no va a tener problemas. Yo quiero que Jesucristo sea como esos que me dicen, pare de sufrir. Pero así no. En la Biblia no dice eso. Incluso a la luz de la palabra deja bien claro. Constantemente Él no les dice, hey, ahora vas a descansar, ahora yo no vas a hacer nada. Simplemente le dice, tú vas a tener autoridad sobre estas ciudades. ¿Qué significa eso? La autoridad bíblica, Jesucristo nos la expresó de manera muy clara. Él dijo, yo no vine a que me sirvan. ¿Él vino a qué? A servir. ¿Qué implica si Dios te da autoridad a ti? ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Qué vas a tener que hacer? Carlos, ahorita anuncias que hacen falta anfitriones, servidores, en kids. Vamos a ver si ellos realmente están entendiendo esto. Me encanta porque todos se quedan así como que callados. Continuemos. Pero la realidad de esto es que cuando dice acá que al final vino uno más, vino un siervo más. Y ese siervo más, cuando se le llama cuentas, se refiere a él y le dice, Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo, pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Muchas veces nosotros tenemos miedo de Dios. Tenemos una idea muy errónea de quién es Dios. Y te quiero animar a algo. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo para salvación, tú ya estás de este lado, tú ya eres siervo, tú ya eres hijo. ¿Y sabes quién te puede apartar de él? ¿Quién? Nadie, nada. Nada te puede apartar de él. Nadie. Ni tú mismo. Si tú ya has puesto tu confianza en Cristo para salvación, nada te puede apartar de él. Entonces, ¿por qué tendrías miedo? Entonces, ¿por qué tendrías miedo? Dice Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, perdóname, no era ese, era Romanos 8, verso 31. Y dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que condena? Dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes por quién intercede? Por ti y por mí, constantemente. ¿Por qué? Porque Él sabía que tú y que yo somos justo como ese último siervo. Porque si tú te identificas en automático como ese siervo útil, qué bueno, pero tal vez tu expectativa sobre ti mismo esté muy alta. La realidad de tu vida y de la mía es que lamentablemente dejamos de mirar a quien nos dio esa encomienda.
Y nos vemos en ese punto, siendo esos siervos inútiles, siendo negligentes. Pero acabamos de leer, no tengamos miedo. No continuemos caminando en miedo. Porque si tú ya pusiste tu confianza en Cristo para salvación, ¿quién te apartará de Él? Entrégalo todo. Si no lo entregas todo a Él, entonces ¿a quién? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿Al trabajo? Entonces ¿a quién? Si no es a Él. Al Dios, a Cristo que vino a establecer su reino entre nosotros. Entonces ¿a quién? Ahora finaliza. Después de ahí le dice, hey, es que yo tenía miedo porque yo sabía que eres un Dios exigente. Perdón, no dice un Dios exigente, un amo exigente. Claro, se nos ha otorgado tanto, a nosotros se nos va a demandar. A nosotros se nos va a llamar a cuentas. Pero no estés viendo, no dejes de admirar a Dios como lo que es. Dios no es un Dios al que le debamos de temer. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no tenemos por qué temer. Y finaliza en el verso 27 diciendo, pero a estos mis enemigos, fíjate cómo hay una diferencia abismal entre cómo se presenta en el verso 12. Dice, por esto dijo, en el 14, pero sus ciudadanos lo odiaban. Ahora ya no se refiere a ellos como ciudadanos, ahora se refiere como a qué. ¿Como a qué? Como enemigos, mis enemigos. Esto no es un juego. Tú tienes que entender que no hay puntos medios. O eres siervo, o eres qué. Porque constantemente me topo con personas que me dicen, Sergio, pues es que yo no soy tan malo. O sea, no entiendo bien eso de Cristo, no entiendo bien quién es, pero no soy tan malo. No, es que aquí no da la oportunidad para que malinterpretemos. O eres siervo, o eres enemigo. Punto. Si a lo largo de esta predicación, si a lo largo de esta reflexión, yo te pedí al principio que tú fueras viendo en dónde estás, a quién te pareces más. Mira, si tú estás de este lado y tú dices, Sergio, yo creo que honestamente mi vida denota que soy enemigo todavía. Soy enemigo de Dios. Te quiero animar a algo. La respuesta está en Cristo. Hay simplemente dos cosas que van a venir como resultado de que hoy entiendas que has pecado. Tiene que venir arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, no hay más. ¿Qué es el arrepentimiento? Decir, Dios, perdóname. No me había dado cuenta que venía llevando una vida desobedeciéndote, odiándote. Ya no quiero más eso. Iba hacia acá, ahora camino hacia acá. Arrepentimiento y fe. ¿Fe en qué? En Él. En que Él es el que te va a cambiar. Él es el que hace la obra. Él es el que te salva. No tú, no tus obras, no tu esfuerzo. Él. Ahora, ¿qué pasa si yo te decía, tú te identificaste como ese siervo inútil? Y ojo, no es que yo hoy me quiera parar aquí y decir, tú, siervo inútil. No. Cuando yo estaba estudiando esto, ya he llorado un par de veces porque le he dicho, yo soy ese siervo inútil. Lamentablemente, por mi condición pecaminosa, por mi condición humana, vuelvo a estar ahí. Vuelvo a verme como ese siervo inútil, negligente, viéndome más a mí que a ti. Perdóname. Y aquí otra vez, si para los enemigos hay una solución, para nosotros es la misma solución, Cristo. Arrepentimiento y fe.
Si Dios te estaba mostrando que has sido negligente, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, dame arrepentimiento, me quiero arrepentir, no quiero seguir así. Y número 2, Señor, ayúdame a confiar en lo que ya me has dado. Ayúdame a confiar en lo que ya me has otorgado. Porque para que yo pueda ser un buen administrador de lo que me has otorgado, es por lo que tú has hecho en mí. Es por lo que tú ya hiciste. Es por lo que hoy tú vas a seguir haciendo en mí. Por eso es que yo voy a poder ser diligente. No por mis propias fuerzas. Pero te das cuenta que no importa en dónde estés parado hoy, nuestra esperanza está puesta en Él. Te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Y mientras tienes los ojos cerrados, en la intimidad de tu mente, reflexiona una vez más en dónde estás parado. Si tú me dices, Sergio, honestamente me veo más como ese siervo bueno, como ese siervo útil, gloria a Dios. No te quiero desanimar, sigue siendo diligente. Pero si estás respondiendo de manera inadecuada ante ese reino, ante esa encomienda, habla con Dios. Jesucristo fue muy claro. El Espíritu Santo fue muy claro diciendo que nosotros tenemos un abogado y ese abogado es Cristo. Ve a Cristo. Señor Dios, Espíritu Santo, muévete en cada uno de nuestros corazones. Te necesitamos. Ayúdanos a entender de qué maneras estamos pecando contra ti. Danos arrepentimiento. Y continúa incrementando nuestra fe. A seguir confiando en ti, en lo que tú hiciste, en tu obra perfecta y completa. Y a seguir admirados tanto en esa obra que podamos simplemente responder en diligencia. Señor, si alguien de los que está acá ha sido consciente de que no se ha sometido a ti, que no te ha valorado y que por consiguiente él en este momento ha sido tu enemigo, te ruego que le muestres misericordia y que traigas a él, a ella, esta convicción de pecado. Señor, muéstranos cómo estamos pecando y extiende tu misericordia una vez más. Así como con Zaqueo, así como con tus siervos, así como con nosotros, continúa mostrando tu gracia y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.